Bienvenidos a una nueva edición de Medicina y Algo Más Podcast, el espacio donde conversamos sobre salud, prevención, medicina, bienestar, de una manera clara y asequible para todos. Soy el doctor Alejandro Feo y les agradezco que nos acompañen una vez más. Bueno, ya habíamos hablado en podcasts anteriores sobre otras afecciones hematológicas, pero hoy vamos a hablar sobre un tema que con frecuencia aparece en exámenes de laboratorio y genera mucha preocupación tanto a los pacientes como a los familiares, que es la leucopenia. ¿Qué significa? ¿Es peligrosa? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuándo debemos preocuparnos? Para eso nos acompaña hoy el doctor Jan Bustamante, que es un médico graduado en la Universidad Central de Venezuela, quien es oncólogo y hematólogo. Él fue profesor asistente del Instituto de Cáncer de la Universidad de Virginia Occidental, ubicado en Morgantown. Actualmente se desempeña como director del posgrado de hematología oncológica en el Centro Médico Jacobi de Nueva York. Además, es profesor asistente de oncología de la Facultad de Medicina Albert Einstein, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Hematológica del Estado de Nueva York y del Consejo de Oncología, Red Empresarial de Salud y Hospitales de la misma ciudad. Y además tiene una maestría en Administración y Negocios con especialización en Servicios de Salud. Jan tiene una amplia experiencia en el diagnóstico y manejo de enfermedades hemato-oncológicas, así que muchas gracias por aceptar la invitación de nuevo, Jan. Bienvenido a Medicina y Algo Más. Bueno, gracias por la invitación y bueno, también por la presentación y estamos listos para empezar. Perfecto. Entonces, lo primero es cierto, vamos a manejar ciertos conceptos básicos. ¿Qué son los leucocitos para los que nos están oyendo y viendo? O glóbulos blancos, ¿qué son? Sí, bueno, los leucocitos o glóbulos blancos son células sanguíneas que se producen en la fábrica de células sanguíneas que vendría siendo la médula ósea. Y lo que se encargan estos glóbulos blancos básicamente es proteger al cuerpo de infecciones por microorganismos, ya sean bacterianos, virales o por hongos, y también tienen otro tipo de funciones de proteger también el organismo de enfermedades oncológicas, dependiendo del subtipo del glóbulo blanco. Perfecto. Ajá. Y entonces, tengo entendido que hay diferentes tipos de glóbulos blancos. ¿Cuántos tipos de glóbulos blancos hay y cuáles serían la función de cada uno de ellos brevemente? Sí, bueno, encontramos eh, varios. Uno de los principales y el más abundante se llaman neutrófilos. Son la primera línea de defensa contra infecciones generalmente bacterianas. Después encontramos los linfocitos, son muy importantes y hay subtipos de linfocitos y ellos se encargan de proteger también contra muchas infecciones, incluyendo las infecciones virales, y también tienen unas tareas de vigilancia inmunológica y pueden proteger contra células cancerígenas y producir anticuerpos, por ejemplo, cuando hay vacunaciones, etcétera. Hay otras células como los eosinófilos que están relacionados a infecciones parasitarias y las básicamente ayudan a controlar infecciones parasitarias. También tienen que ver con alergia, igual que los mastocitos, que son otro tipo de células sanguíneas o glóbulos blancos, que tienen que ver también con respuestas alérgicas. Y están los monocitos, que son otro tipo de glóbulos blancos y también se encargan como de limpiar los tejidos de microorganismos o algún tipo de desecho del cuerpo. Y en general están todos muy relacionados a los procesos de inflamación, vigilancia inmunológica y control de infecciones. Ok. Una vez aclarados estos conceptos básicos, entonces vamos a entrar en el tema de leucopenia. ¿Qué es la leucopenia y cuándo se considera que una persona tiene leucopenia? Leucopenia está definida por el número total de todo el conjunto de estas células o glóbulos blancos. Cuando uno se basa en los rangos que podemos ver en sangre en una hematología completa simple, eh,
el borde inferior para uno comenzar a decir que los glóbulos blancos están bajos o que hay leucopenia es alrededor de menos de 5.000. Algunos laboratorios lo reportan menos de 4.000 glóbulos blancos en total. Ahora, la leucopenia puede ser por disminución de las células sanguíneas de varios de los distintos subtipos de células sanguíneas que componen la mayor cantidad de glóbulos blancos. Perfecto. Y cuando haces el diagnóstico de leucopenia, ¿estás haciendo el diagnóstico de una enfermedad o simplemente estás hablando de un hallazgo de laboratorio? De entrada es un hallazgo de laboratorio porque hay leucopenias que son benignas y que no significan enfermedad. Por ejemplo, hay una que se llama neutropenia étnica benigna, que ahora tiene otro nombre que es DANC o DANC, que es básicamente algo genético y una forma de adaptación para prevenir infecciones por malaria y otro tipo de, microorganismos pero usualmente cuando no está esta situación benigna, pueden ocurrir otro tipo de situaciones que la leucopenia o los glóbulos blancos bajos están reflejando otro proceso que puede ser de distintos tipos, puede ser infeccioso, nutricional o incluso algún tipo de cáncer hematológico Ok, o no hematológico. perfecto. Como tú hablaste de varios tipos de leucocitos, entonces debe suponerse que hay varios tipos de leucopenia. ¿Ok? Sí. ¿Y por qué es importante conocer cuál es exactamente, cuando hablamos de leucopenia, cuál tipo de leucocito o de glóbulo blanco es el que está disminuido? O si puedo encontrar el hecho de que todos estén disminuidos y no haya uno en preferencia que esté disminuido. La respuesta es las dos cosas, porque pueden haber leucopenias que son a expensas del grupo más común que son los neutrófilos y también pueden haber procesos de leucopenia porque los linfocitos son los que están disminuidos, eso se llamaría linfopenia. Entonces sería neutropenia o linfopenia. Las otras células no tienen un número tan importante como para realmente bajar los glóbulos blancos tantos y calificar como leucopenia, pero también podemos encontrar procesos donde todas las células sanguíneas bajan, incluyendo hasta los glóbulos rojos y las plaquetas, y todos los leucocitos neutrófilos, linfocitos, etcétera. Y eso tiene que ver con, bueno, pueden ser procesos distintos, inmunológicos o de toxicidad por medicamentos, incluso quimioterapia o algunos tipos de cáncer. ¿Ok? Y las infecciones virales pueden producir leucopenia. Sí, depende de la infección. Hay algunas que producen linfopenia bajo los linfocitos y hay algunas que también pueden causar neutropenia o las dos cosas. ¿Ok? Y enfermedades autoinmunes, Jan, o medicamentos, ¿qué tipo de medicamentos eh, son los que más frecuentes pueden causar leucopenia como efecto secundario? Bueno, hay varios. Hay desde cosas tan simples como algo que llamamos agranulocitosis por medicamentos como la dipirona, que se usa mucho en Venezuela, o algunos antiinflamatorios no esteroideos pueden causar agranulocitosis o neutropenia, hasta otros medicamentos como los anticonvulsivantes, lo he visto con ácido valproico o algún otro tipo de anticonvulsivante. La quimioterapia, obviamente, afecta a células que se dividen rápidamente, entonces pueden causar neutropenia e incluso pancitopenia, que serían todas las líneas celulares, glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Y también otros medicamentos de tipo más para controlar enfermedades autoinmunes o que también se pueden considerar incluso como quimioterapia. Un ejemplo sería el metotrexate. Eso puede causar también neutropenia y cuentas bajas en general. Desde el punto de vista inmunológico, bueno, sí hay procesos donde la respuesta inmunológica
de forma paradójica está tan elevada que pueden atacar a las células sanguíneas per se. Entonces, podemos ver neutropenia que puede ser autoinmune. Uno de los ejemplos en lupus a veces se pueden ver neutropenias, que es una enfermedad inmunológica, se pueden ver algunas veces neutropenias autoinmunes. Tenemos también otros procesos que son entre hematológicos e inmunológicos, que por ejemplo hay un tipo de leucemia que es por linfocitos granulares, se llama LGL o Large Granular Lymphocytic Leukemia, es un tipo de leucemia que es indolente, no es tan agresiva, pero la manifestación, una de las manifestaciones es ver neutropenia y destrucción de los glóbulos blancos, y eso básicamente se trata con medicamentos como metotrexate y otro tipo de inmunosupresores. Entonces, y después encontramos otros medicamentos, los mismos esteroides pueden causar linfopenia, bajar los linfocitos, pero aumentan los neutrófilos. Entonces ahí es como una doble situación, pero terminan también afectando la respuesta inmunológica y disminuyéndola y poniendo a los pacientes susceptibles a infecciones. Perfecto. ¿Y qué relación hay, Jan, entre leucopenia y enfermedades de la médula ósea? Hay mucha relación porque cualquier cosa que afecte la médula ósea, que es la fábrica de las células sanguíneas, puede afectar la producción de neutrófilos y conllevar entonces a leucopenia por disminución de los neutrófilos. Perfecto. Y tú hablaste de desnutrición o malnutrición que puede ser causa de leucopenia. Y hablando de eso, ¿qué vitaminas son, o digamos, la falta de qué vitaminas son las que Sí, más se han relacionado con este tipo de patología? la más importante vendría siendo vitamina B12, que se utiliza, yo le digo como los bloques para construir las células sanguíneas, ¿no? El ácido fólico también es muy importante, y esos dos componentes cuando faltan uno puede ver que hay eh, leucopenia, pero también puede haber eh, las plaquetas bajas y los glóbulos rojos bajos. Usualmente no se limitan nada más a los neutrófilos o a los glóbulos blancos, sino incluye las otras líneas celulares. Entonces eso da como un tipo de dato clínico para uno sospechar que puede ser por disminución de la vitamina B12. Ok, ahora, ¿cuáles serían los síntomas de la leucopenia? O sea, la leucopenia de por sí, solamente la disminución de los glóbulos blancos produce algunos signos y síntomas, porque por supuesto, si ya tú dijiste las múltiples causas que pueden darlo, y esas causas pues, pueden además producir síntomas, pero solo la leucopenia, ¿qué síntomas puede producir? En general no tiene ningún síntoma, a menos que haya una complicación por la neutropenia o la leucopenia o el proceso que la está causando que genere síntomas relacionados a infecciones, o, por ejemplo, hay unos tipos de neutropenias cíclicas que son más que todo algo genético, que cuando los glóbulos bajos están muy bajos, los pacientes les da fiebre, hacen úlceras en la boca, y también pueden tener creo que ya dije fiebre, pero están susceptibles a infecciones en ese momento, y después cuando suben se sienten bien. Entonces todo depende de qué más está pasando. Ok, entonces no hay ningún síntoma que venga causado por el descenso de esos glóbulos rojos blancos en sí mismos. Es la consecuencia que va a tener por las funciones que tú dijiste, esos glóbulos blancos, lo que probablemente va a empezar a disparar síntomas en la persona que tiene leucopenia. ¿Cuáles son mm, esas complicaciones que se van a manifestar y que van a ser realmente la presentación de las leucopenias? Bueno, lo más importante es la presencia de infecciones que pueden ocurrir cuando los neutrófilos están bajos, si a expensas de neutrófilos, ¿no? Entonces, neumonías, infecciones bacterianas, incluso a veces cuando
las neutropenias son prolongadas en pacientes que están en quimioterapia, por ejemplo. Hay riesgo de enfermedades fúngicas por hongos como aspergilosis y ese tipo de procesos que son bien peligrosos. También los pacientes cuando están neutropénicos tienen, por ejemplo, es más difícil cicatrizar rápidamente después de una cirugía, hay mucho riesgo para infecciones, los pacientes pueden presentar, como dije, úlceras en la boca, eso se ve más que todo en las neutropenias cíclicas, que como decía, un proceso más de tipo genético y fiebre es súper importante, eso es un signo de alarma cuando los pacientes están neutropénicos y también si de repente la neutropenia es causada por un proceso que está infiltrando la médula ósea, o sea que hay unos invasores en la fábrica de las células sanguíneas, ahí vienen bajando las otras células sanguíneas, entonces también vendrían no solo síntomas de infección, pero vendrían síntomas de sangrado, por ejemplo, si las plaquetas también bajaron, y síntomas de anemia como fatiga, dificultad para respirar y que están relacionados a la disminución de los glóbulos rojos y la hemoglobina. Entonces, como la respuesta es que todo depende, ¿no? De qué más está pasando. Y, por ejemplo, en el caso de si la leucopenia es por disminución de la vitamina B12, también se van a ver disminuidas las otras líneas celulares, como las plaquetas y los glóbulos rojos, pero pueden haber incluso síntomas desde el punto de vista neurológico, con neuropatía, los pacientes sienten como que se les adormecen las manos, sienten como que tienen agujitas en los dedos y a veces sienten dolor en la noche como en las neuropatías que tienen los diabéticos. Mira, montándose en la mesa se iba a caer. Se Una llama maquiata. Macchiata, está Sí, bien. porque tiene muchos colores, entonces le pusimos ese nombre como el maquiata. Fíjate, Jan, ¿cómo se hace entonces el diagnóstico de la leucopenia? Y una vez hecho el diagnóstico inicial, ¿qué exámenes ustedes, los hematoncólogos, suelen solicitar para investigar, por supuesto, la causa? Porque tengo el diagnóstico glóbulos blancos bajos, entonces quiero saber, bueno, cuál es la causa, qué otros exámenes se piden a continuación. Sí, las dos cosas iniciales es, bueno, primero se hace una hematología completa normal de la típica que se hace en cualquier perfil 20, por ejemplo. Después uno, dentro de esa hematología, la misma máquina te da la cuenta específica de los diferentes componentes de los glóbulos blancos. Pues nos dice cuál es la cantidad de neutrófilos, de linfocitos, de monocitos, etcétera. Una vez uno ve que los glóbulos blancos están bajos y de cuál componente está bajo, muchas veces lo siguiente es ver lo que llamamos un frotis de sangre periférica. Entonces ve uno las células en el microscopio y que se hace una pequeña, ¿cómo se dice? Una lámina y se tiñe con una tinción llamada GEMSA y después entonces uno ve las distintas células y ve si hay algún cambio que nos pueda decir, por ejemplo, si se pareciera ser que hay un problema en la médula ósea o que hay un problema de falta de vitamina B12, donde uno ve algo que se llama neutrófilos hipernucleados, hipersegmentados, o si de repente hay otros signos en los glóbulos rojos o en las plaquetas, o si de repente hay células de tipo leucemia, que a veces uno puede detectar ahí ciertos cambios o de síndrome, algo que se llama síndrome mielodisplásico, que es problemas en la maduración de las células blancas. Entonces hay muchos signos ahí que nos pueden guiar a cuál es el siguiente paso. Generalmente, entonces, querríamos como verificar bien cuál es la lista de medicamentos para ver si hay alguno de los medicamentos que causan leucopenia. Después vemos como un panel nutricional, diría uno chequear principalmente la vitamina B12, también el ácido fólico y en casos extraños a veces deficiencia de ¿cómo se llama? Cobre o exceso de zinc pueden hacer cambios también de tipo hematológico que se parecen mucho a una deficiencia de vitamina B12.
A veces cuando uno está sospechando que hay algún tipo de enfermedad hematológica de tipo maligna, como un cáncer hematológico, se puede enviar una cosa que se llama citometría de flujo en sangre. Eso nos puede permitir ver si hay células malignas rondando en el flujo sanguíneo. Y si todavía no se encuentran respuestas con esto y se hace una biopsia de médula ósea con aspirado, y ahí generalmente es donde está la respuesta si no se ha podido obtener la respuesta de otra forma. Entonces, más o menos ese es el camino que uno hace. Y la otra parte sería si de repente hay otros síntomas de enfermedades autoinmunes, eso también puede ayudar porque se pueden chequear distintos anticuerpos en la sangre para ver si se puede diagnosticar junto con la clínica, obviamente, y la historia, algún tipo de enfermedad inmunológica que esté conllevando a leucopenia. Ok, una vez hecho el diagnóstico, ¿cuál sería el tratamiento de la leucopenia? Por supuesto, eso va a depender también del tipo, pero en general, ¿cuál es el tratamiento de la leucopenia? Y en este punto, ¿qué son los llamados estimulantes de colonia? Sí, bueno, el tratamiento depende de la causa, obviamente. Si es una neutropenia benigna de tipo genética, no hay que tratarla porque los pacientes no tienen ningún síntoma. A veces da miedo ver esos glóbulos blancos bajando, pero ellos suben y los pacientes tampoco se enferman. Entonces es como simplemente están circulando menos neutrófilos, pero están estacionados en el vaso, están estacionados en otros órganos, o sea, tienen suficiente cantidad, simplemente no circulando. Ahora, si es por problemas nutricionales, entonces ahí se daría, por ejemplo, vitamina B12 o ácido fólico para repletar todas esas cosas que estén disminuidas en nivel que no deberían estar bajas y buscar la causa de por qué hay, por ejemplo, deficiencia de vitamina B12, es algo de la dieta, o es un problema de gastritis atrófica autoinmune, etcétera. Hay distintos mecanismos, ¿no? O algún medicamento que afecte la absorción, como la metformina, puede causar eso. A veces, en algunos casos, es raro, pero sí se ve. Después, si es un problema más de un síndrome mielodisplásico de maduración de las células en la fábrica de las células sanguíneas, bueno, depende del nivel de neutropenia se trata o no, o de leucopenia, y si es de alto grado que se está por convertirse en una leucemia, que eso es como una fase preleucémica, pero ya se considera maligna, a veces necesitan quimioterapia o tratamientos específicos. Y si la causa es una leucemia per se, vendría siendo también quimioterapia, a veces trasplantes de médula ósea, ahí se complica todo muchísimo, ¿no? Y si es algo autoinmune, relacionado a algo autoinmune, bueno, se trata la condición autoinmune con inmunosupresores, pero ahí hay un balance porque a veces el mismo tratamiento puede causar leucopenia también. Entonces, de nuevo, depende del balance y tratar de conseguir un número aceptable. Ahora, lo que es el medicamento que comentabas, que es el GCSF, eso es un factor de crecimiento que se inyecta y estimula a, a las células en la médula ósea para que produzcan más neutrófilos. Básicamente son neutrófilos, porque lo que se está buscando es disminuir el riesgo de infecciones bacterianas o incluso infecciones de tipo hongos, cuando las neutropenias se esperan que sean prolongadas, que es más de una semana. Es cuando se da ese medicamento. Y generalmente se da en pacientes que están recibiendo quimioterapias con un riesgo alto de algo que se llama neutropenia febril, que ya lo hablaremos. Sí, no, sí, eso, a eso venía. La neutropenia febril. ¿Por qué la neutropenia febril es una emergencia médica como tal? Porque cuando vemos que un paciente tiene fiebre y está neutropénico, no tiene el sistema inmunológico en condiciones de contener la infección o de, por ejemplo, controlarla hasta que el paciente de repente llegue a un centro médico y se le den antibióticos o lo que sea, dependiendo si es una infección bacteriana.
Entonces, si el sistema inmune está, las defensas están muy bajas, por decirlo coloquialmente, obviamente una bacteria va a dominar la situación y los pacientes caen en shock séptico rápidamente y la mortalidad es altísima. Entonces es una emergencia cuando se sabe que un paciente, por ejemplo, está en quimioterapia y tiene riesgo de neutropenia. Nosotros de hecho indicamos a los pacientes, tómese la temperatura, si tiene fiebre, váyase a la emergencia de una vez, porque hay que hacer cultivos y comenzar antibióticos de una vez, porque es una situación con una mortalidad muy alta. Ok, entonces fíjate, en ese espacio en el cual se hace el diagnóstico de la leucopenia, y hay inmediatamente ya se sabe que hay un riesgo alto de infección, ¿ok? Y el tratamiento, e incluso con el tratamiento, hasta que tú rescatas pues ese número deseado de glóbulos blancos que tú quieres que tenga tu paciente, ¿qué medidas puede tomar la persona con leucopenia, con una neutropenia, para prevenir las infecciones? ¿Cuáles son las medidas que tú le recomiendas a esa persona mientras que ya comenzaste el tratamiento para tratar de rescatar ese valor de leucocitos? Sí, bueno, la medida principal con la mayor evidencia es lavarse las manos. Esa es lo más importante. La segunda sería tener siempre un termómetro si se sabe que el paciente está en riesgo de neutropenia febril, porque si presenta algún tipo de fiebre, de una vez eso es llamando al doctor y yéndose a la emergencia a que te vean de manera muy, muy rápida y emergente. Hay algunos pacientes que incluso se les dan antibióticos en la casa, o sea, tener una pastilla de levofloxacina o algo así por el estilo, que apenas les da fiebre se la toman y eso les da tiempo de ir a la emergencia. Eh, Otro tipo hay obviamente no exponerse a personas que estén enfermas con algún tipo de infección viral o eso, especialmente si el paciente está neutropénico. También depende del contexto, si el paciente está en la casa versus si el paciente está hospitalizado porque está recibiendo un trasplante de médula ósea, son situaciones bastante diferentes, ¿no? Generalmente cuando el paciente está hospitalizado, se usan guantes, se usa la mascarilla y se ponen, si el riesgo es altísimo y se espera que el paciente tenga una neutropenia prolongada de más de 10 días, terminan los pacientes generalmente en cuartos de presión positiva, donde no entra aire al cuarto, sino sale para expulsar los gérmenes. Hay filtros llamados HEPA que están en las habitaciones para filtrar el aire. Eh, y bueno, hay a veces algunas recomendaciones que son controversiales y la evidencia es muy débil, pero de dietas neutropénicas donde muchas veces no dan a los pacientes comidas que puedan tener bacterias. Pero en general, simplemente hay que tener las precauciones típicas, ¿no? De cocinar bien los alimentos, de lavar los vegetales, las frutas, todo eso. Pero dependiendo del centro, a veces tratan de evadir cosas que no estén cocidas completamente. Entonces, pero como cualquier cosa, tomar leche que sea pasteurizada, no productos no pasteurizados, y tener cuidado con ese tipo de alimentos que pueden tener bacterias y que yo creo que nadie se los comería incluso no estando neutropénico. Y esas son básicamente las recomendaciones generales. No sé si me falta Y algo, con pero respecto, Jan, a la vacunación, porque digamos que de repente hay un mito que la persona que está neutropénica piensa que más que útil la vacuna o el proceso de la vacunación puede ser lo contrario. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso? todo depende del tipo de vacuna. Hay vacunas que si son atenuadas, lo que significa que el virus está vivo, pero se atenúa la bacteria para que no sea tan virulenta o tan eh, peligrosa. Entonces ahí sí hay que tener cuidado. Por ejemplo, en los pacientes que están recibiendo
trasplantes de médula ósea, se tiene mucho cuidado con eso y hay protocolos específicos de qué vacunas se pueden dar y cuáles no. Y generalmente las que se dan son las que son virus muertos o vacunas de tipo como las de, un ejemplo, la hepatitis B, que es una proteína recombinante que no es realmente un microorganismo vivo. Entonces, todo depende. En general, uno trata de evadir las vacunas atenuadas que son virus vivos y se dan más como de proteínas y cosas que no estén, que no puedan replicarse cuando tienen una oportunidad de un sistema inmunológico bajo. Entonces, eso siempre hay que tener mucho cuidado y discutirlo bien con el médico porque hay algunas cosas que sí son ciertas y otras no. Con respecto a las vacunas de COVID, las de influenza, las nuevas estas que son de RNA, o las que tienen partículas solamente del virus y sobre la cual hay mucho mito, pues, que hay de esas vacunas. ¿Son seguras para las personas con leucopenia? Sí, en teoría sí se pueden dar porque incluso está recomendado en pacientes de trasplante, que son los pacientes con las neutropenias y las leucopenias más serias. Se recomendaba dar esas vacunas y no había ningún tipo de más allá de lo reportado que alguna gente tenía, algunas personas tenían un poquito de fiebre y reacción inmunológica temprana, no generaban mucha más enfermedad o no había un riesgo de que se estaría inoculando el virus como tal, sino simplemente son proteínas y virus muerto, por lo menos en la de la influenza es virus muerto. Hay unas que son unas goticas que si es virus atenuado, eso sí que no se puede dar, pero las que son virus muertos, sí. Ok. Ya casi para terminar, Jan, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las personas que han recibido el diagnóstico de leucopenia para, digamos, para un poco un mensaje para tranquilizarlas? Tú como hematoncólogo de vasta experiencia. El mensaje es que no se alarmen hasta que sepan cuál es la causa, ¿no? Porque si es una causa benigna o algo genético y el paciente nunca se enferma, lo más probable es que no se necesite nada, que muchas veces son soluciones simples como tomar vitaminas. Y si la causa es un poco más complicada, bueno, nada, ahí sí hay que estar pendiente con un hematólogo, un infectólogo y ver cuáles son, para el caso específico y la causa específica, cuál es el tratamiento y cómo se va a llevar a cabo. Pero de resto, una cuenta blanca baja, sola, aislada, sin ningún tipo de síntomas ni causas peligrosas, no significa mucho, es simplemente un valor de laboratorio, pero eso todo hay que ponerlo en contexto. E igualmente el pronóstico va a variar, por supuesto, dependiendo de la causa de la leucopenia, ¿no? Sí, correcto. Un mensaje final, si pudieras resumir en pocas palabras lo más importante para los que nos están oyendo de lo que deben recordar sobre la leucopenia, ¿cuáles serían estas breves palabras que tú le dirías? Va muy relacionado, muy parecido a lo que acabo de decir. No es, leucopenia no significa cáncer, ni significa leucemia, ni nada de eso, sino que hay muchas causas de eso. Es un diagnóstico, eso es un hallazgo de laboratorio que hay que estudiar y muchas veces no significa nada. Y a veces es transitorio también, que está bajo por una infección viral y después sube y se normaliza. Entonces, mantener la calma, a menos que sea una neutropenia febril y el paciente esté en quimioterapia, y básicamente seguir las recomendaciones del médico tratante, eh, y que muchas veces es una solución muy fácil y no hay nada por lo que preocuparse, por ejemplo, en deficiencias vitamínicas y cosas así sencillas. Bueno, Jan, hemos llegado al final. De nuevo, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nuestra audiencia y le damos gracias a nuestra audiencia por escuchar este episodio de Medicina y algo más y esperamos que la conversación que hemos tenido les ayude a comprender mejor qué son los glóbulos blancos, qué es la leucopenia, qué significa, como tú dijiste, cuáles son, qué es importante buscar la atención médica para tener un diagnóstico. Y si les gustó, por supuesto, pues recordarle que nos den un like, compartirlo con los familiares, amigos y suscribirse al canal.
No me queda más que nuevamente agradecerte y vamos a tenerte en nuevos episodios, siempre relacionados con este tema de hematoncología. Gracias, Jan. Gracias a ti y bueno, saludos a toda la audiencia. Espero que disfruten el podcast.